Bien, comencemos. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy continuaremos con la lección 8. ¿Está bien? Sí, es la lección 8. Entonces los temas de hoy serán los métodos del kernel y las máquinas de vectores de soporte. Ruido. Y antes de pasar a los temas de hoy, hagamos un breve resumen de lo que cubrimos en la conferencia anterior. Cubrimos algoritmos generativos. En algoritmos generativos, para el entrenamiento, maximizamos la probabilidad conjunta de PD. En la probabilidad conjunta, PDX, y donde X es su entrada y es la salida. Y nosotros, entrenamos los parámetros usando MLE. Y esto generalmente se descompone en dos partes, la clase anterior y PDX dado y en el momento de la predicción se usa la regla de Bayes para construir la distribución posterior de PD y dado X, de acuerdo. Y la voluntad posterior será diferente para diferentes modelos, dependiendo de las suposiciones que hagamos sobre si PDX dado y es gaussiano o bernoulliano, o lo que sea que encuentre. Encontramos PD y dado X ruido en consecuencia, ¿verdad? Y vimos dos ejemplos de dos tipos diferentes de modelos generativos. El análisis discriminante gaussiano y el ingenuo Bayes. Entonces, en el análisis discriminante gaussiano, X es continua, las entradas son continuas. Y asumimos que P de X dado y sigue una distribución normal con una media específica de y alguna covarianza sigma compartida, ¿verdad? Y la posterior correspondiente para el tiempo de predicción sigue, logística, logística, regresión, forma funcional ruido, ¿verdad? Y, ruido. Tienes más detalles de esto en tu primera tarea y, con suerte, eso está todo claro. A continuación vimos al ingenuo Bayes. Aquí X era discreta como palabras en un mensaje de texto, y nosotros, hicimos esta suposición crucial de independencia condicional. Entonces, para recordarles, la independencia condicional significa P de X subrayado J dado y X subrayado K es igual a P de X subrayado J dado y, ¿verdad? Ruido. Y la independencia condicional es muy diferente a la independencia general, ¿verdad? Si dos variables son condicionalmente independientes, no dice nada sobre si son independientes o no, y de manera similar, si dos variables, o dos, variables son independientes, no dice nada sobre si son condicionalmente independientes o no. Ruido. Y luego con el uso de este supuesto de independencia condicional, construimos dos modelos de eventos diferentes. En uno de ellos, el primer modelo de eventos que vimos se llamó modelo de eventos de Bernoulli, donde P de X subrayado J dada y sigue una distribución de Bernoulli. Y aquí X subrayado J se refiere a la JSIM a palabra de nuestro vocabulario o diccionario. Y vimos otro modelo llamado modelo de eventos multinomiales, donde P de X subrayado J dado pi sigue una distribución multinomial. Pero lo más importante es que aquí X subrayado J se refiere a la JSIM a palabra de un mensaje. Aquí, X subrayado J se refiere a la JSIM a palabra del vocabulario, ¿verdad? Y la intuición general detrás de estos dos es que, en el modelo de eventos de Bernoulli, supongamos que lo aplicamos, por ejemplo, para la clasificación de spam. El carácter spam de una palabra está determinado por cuántos mensajes aparece la palabra y cuántos mensajes o cómo. ¿En qué fracción de los mensajes spam aparece la palabra? ¿En qué fracción de los mensajes no spam aparece la palabra? Mientras que en el modelo multinomial, el spam de una palabra está determinado por qué fracción de todas las palabras en los mensajes spam es esta palabra. ¿Y qué fracción de todas las palabras en los mensajes que no son spam es esta palabra sin importar los límites del mensaje, ¿verdad? Consideramos solo el conjunto de todos,
la colección de todas las palabras en todos los mensajes y simplemente construimos una distribución multinomial de todas las palabras, ¿verdad? Y luego también cubrimos el suavizado de Laplace, donde la idea del suavizado de Laplace es que no queremos dejarnos influenciar severamente por palabras raras. Entonces, palabras que probablemente nunca ocurrieron en nuestro conjunto de datos de entrenamiento, entrenamiento. Todavía queremos hacer algo significativo en el momento de la predicción, y la idea es, realizar algo llamado suavizado de Laplace, donde nosotros, asumimos que hemos visto, decimos cada palabra, o asumimos ya sabes, vemos un ejemplo de cada clase, una vez dentro de nuestro conjunto de entrenamiento, y luego comenzamos a mirar los datos de entrenamiento y hacemos, ya sabes, contar mensajes o contar palabras, o algo así, ¿no? Eso es un resumen rápido de lo que hicimos. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar al siguiente tema? Sí. Deberíamos tener alguna estimación de máxima verosimilitud sobre los antecedentes. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna condición en lo anterior que haga que lo posterior tome una forma logística? Entonces esa es una buena pregunta. Entonces, en general, si tenemos, una clase binaria donde y es 0 o 1, ¿verdad? Y dado que x toma una forma, cualquier forma en la familia exponencial, la posterior siempre será una forma logística ruido, ¿verdad? De manera similar, si su y es categórica, es decir, una entre muchas, y x dada y pertenece a cualquier distribución de la familia exponencial, entonces su y dada x tomará la forma softmax. Eso es común, esa es una propiedad que se cumple para todas las distribuciones familiares exponenciales, ya sea con un previo de Bernoulli o un previo categórico. Buena pregunta. Cualquier otra distribución inaudible sí, para la logística, x, dado que y debe estar en la familia exponencial, sí, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a los métodos del kernel? Bien, pasemos a los métodos del kernel. Ruido, así que voy a empezar. Sí, pregunta. Inaudible, entonces la pregunta es, ya sabes, ¿por qué queremos usar un modelo generativo n en lugar de, digamos, regresión logística para S y si sabes L en el momento de la predicción? Si se necesita una regresión logística de por qué no simplemente tomar, ya sabes, una regresión logística dual en sí misma. Y creo que tocamos esto, en la última clase. Entonces, en situaciones en las que no tienes muchos datos y sabes que tu X se distribuye de acuerdo con GDA, entonces al usar GDA tendrás, será más eficiente. Por eficiente, me refiero a muestra eficiente. Puedes lograr una mayor precisión o, ya sabes, tu modelo funciona mejor con menos cantidad de datos si los supuestos del modelo son ciertos, si tu x dada y en realidad sigue una gaussiano, ¿verdad? Mientras que si una regresión logística, en general, es más sólida, incluso si se violan estos supuestos, la regresión logística tiende a funcionar bien. Pero en aquellos casos en los que, ruido las suposiciones son ciertas, entonces GDA es más eficiente en el muestreo con menos ejemplos, se obtiene un mejor modelo. Ruido bien, entonces métodos del kernel. Entonces, ruido hasta ahora en la clase, todos los modelos que hemos visto han sido modelos lineales, ¿verdad? Son lineales en X. Y, por ejemplo, la regresión lineal le brinda una hipótesis lineal en X y la regresión logística le brinda un límite de clasificación lineal en su espacio de datos. Sin embargo, como probablemente hayas visto en tu tarea pregunta 5, creo que puedes comenzar a construir hipótesis no lineales usando regresión lineal, ¿verdad?
Y de manera similar, también podemos construir clasificadores no lineales usando regresión logística al incluir características de orden superior, por ejemplo, tu x, si lo asignas a algún pi de x, y pi de x es x al cuadrado, norma, x caret 4, ¿verdad? Y ahora, si realiza una regresión lineal en este vector de características, en lugar de realizar una regresión lineal directamente en X, la regresión lineal le dará una hipótesis no lineal. Ruido este es X. Su regresión lineal le dará una hipótesis que podría verse así. Y esto se debe a que hemos incluido términos polinomiales de orden superior. Ahora, para extender esto al entorno de clasificación de manera similar, ¿verdad? Supongamos que esto es x subrayado x subrayado d. En este caso, fueron xey, entonces supongamos que tienes dos clases. Ruido está bien. Ahora, entonces, si ajustas una regresión lineal, por ejemplo, podrías obtener un hiperplano de separación como este, pero ¿y si en caso de regresión logística, nuestros datos eran algo como esto? Ruido en tales casos podríamos haber, al igual que en el caso de la regresión lineal, podríamos haber incluido algunas, digamos, características cuadráticas y habríamos obtenido un límite de separación que se ve así. ¿Sabes que estamos realizando una regresión logística porque hemos mapeado nuestros datos en un espacio de características de mayor dimensión, ¿verdad? Ahora bien, esto parecía un poco arbitrario. Por ejemplo, ¿a cuántas funciones lo asignamos? En este caso, asignamos una característica unidimensional a 5 dimensiones. ¿Por qué no mapearlo en 10 dimensiones, verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué no mapearlo en 1000 dimensiones, verdad? O incluso ¿por qué no mapearlo en un número infinito de dimensiones, verdad? Es difícil pensar en vectores de características de dimensión infinita. Ni siquiera puedes representarlo explícitamente en una computadora, pero veremos que con los métodos del kernel, podemos hacer cosas como tomar un ejemplo y mapearlo a ruido un vector de características potencialmente de dimensión infinita ruido y realizar nuestro algoritmo de aprendizaje en ese espacio de dimensión infinita, ¿verdad? Ruido entonces, en términos de terminología, dado X, ruido lo llamaremos atributos, ¿verdad? Y pi de X, que es el conjunto de características, ¿verdad? A esto lo llamaremos características. Y en los casos en que no hay mapas de características, es común llamar a las características x. Ya sabes, simplemente piensa en tu mapa de características como una función de identidad, ¿verdad? Y comencemos con un ejemplo motivador de regresión lineal sobre cómo resolvemos la regresión lineal usando el descenso de gradiente, ¿de acuerdo? En la regresión lineal para el descenso de gradiente, la regla de actualización que teníamos era θt más 1 es igual a θt más alfa, cierta tasa de aprendizaje, multiplicada por y es igual a un an, y caret y menos h θ de x caret y. En regresión lineal, esto fue la transposición θx caret y por x caret y. Está bien. Esta fue la regla de actualización para la regresión lineal mediante descenso de gradiente. Y ejecutamos esto una y otra vez hasta que el modelo converge, lo que significa que nuestro vector θ se detiene deja de cambiar mucho, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos que usar un mapa de características como este, con un mapa de características, obtendríamos la regla θt más 1 es igual a θt más alfa multiplicado por y es igual a un an, y caret y menos θ transpone pi x caret y veces pi de x caret y, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazamos x con pi de x.
y estamos realizando un descenso de gradiente en este mapa de características. La diferencia entre estas dos ecuaciones está aquí, θ está en r caret d, y aquí, θ está en r caret p, asumiendo que nuestra pi lo lleva de r caret d a r caret p. La idea aquí es que d es la dimensión de sus datos originales y p es un espacio de alta dimensión, potencialmente infinito, ¿verdad? Entonces, esta es la regla de actualización que obtenemos. Y ahora, imagina que nuestro pi es un mapa de características como este, como pi de x es igual, solo hay un ejemplo, ¿verdad? Un x subrayado 1, x subrayado 2 y todos los luego x subrayado 1 cuadrado, x subrayado 1, x subrayado 2, x subrayado 1, x subrayado 3, y así sucesivamente. Entonces escribo x subrayado 1 al cubo, x subrayado 1 al cuadrado x2, y así sucesivamente, ¿verdad? Básicamente, un conjunto de todos los términos monomios de orden menores que iguales a 3, ¿verdad? Ahora, lo que vemos es, el número de la dimensión del vector de características, en este caso, será p aproximadamente ya estará elevado al cubo, ¿verdad? Serán como un tiempos cúbicos para los tres términos de orden, y algunos términos de dos órdenes, un término de orden, pero en general será, ya sabes, el término cúbico dominará y ser, aproximadamente de número al cubo de, características, lo que significa, para realizar cada gradiente, actualización de descenso. Ahora pasamos del cálculo de productos escalares en de dimensión. Por ejemplo, si d fuera 1000, ¿verdad? Este producto escalar tomaría aproximadamente orden de, ¿verdad? Mientras que este producto escalar tomará aproximadamente el orden de al cubo, lo que significa que si d es igual a 1000, esto tomará aproximadamente, digamos, a 1000 pasos de tiempo, mientras que esto tomaría aproximadamente alrededor de un 000 al cubo, serían como 1000 millones de pasos de tiempo, ¿verdad? Entonces, potencialmente, cada ejecución de cada regla de actualización puede ser 1 millón de veces más lenta, y ese gasto se debe principalmente a que simplemente elegimos un espacio de características de mayor dimensión, ¿verdad? Ahora, hagamos algunas observaciones. Entonces, la afirmación aquí es que si, en regresión lineal, si comenzamos con θ0 igual al vector 0, si comenzamos con el vector 0 como nuestro punto de partida inicial, si el descenso del gradiente ha comenzado, desde allí, entonces la afirmación es que cualquier vector θt, se puede representar como un an beta y pi de x caret i, ¿verdad? Entonces, la afirmación es el θt que encontramos durante cualquier estado. Cualquier estado de nuestro descenso de gradiente siempre se puede representar como una combinación lineal de características, ¿verdad? Y esto debería ser obvio, porque supongamos que θ0 es solo 0, entonces θ1 será cada uno de estos es un escalar multiplicado por pi de x caret i, y esa es la suma sobre ellos. Y puedes absorber alfa en el interior, y alfa multiplicado por i caret i menos θt de, pi de x caret i será, y θ en 0 será, simplemente 0. Entonces, θ de 1 será igual a un an alfa multiplicado por i caret i multiplicado por pi de x caret i, ¿verdad? Entonces, el primer vector θ que obtenemos después del primer paso será una combinación lineal de los vectores de características, ¿verdad? Y mire, y esto se mantendrá en cada estado de descenso de gradiente, ¿verdad? El siguiente, por ejemplo, podemos demostrar por inducción que déjenme comenzar con un tablero nuevo. Ruido θt más 1 es igual a θ más t más alfa un an,
y subrayado y menos teta te transpone pi de x subrayado y multiplicado por pi de x subrayado y podemos simplemente expandir esto. Entonces teta t, por inducción, podemos, escribirlo como una combinación lineal de beta subrayado y de t por pi de x subrayado y. Entonces este es este plus, escribiremos aquí, alfa por y es igual a un ani subrayado y menos, nuevamente, vamos a expandir esto con esto, y es igual a un an beta subrayado y de t por pi de x subrayado y. Entonces esta es la transposición teta de pi de x subrayado y multiplicada por pi de x subrayado y, ¿verdad? Tal vez pueda usar algunos colores diferentes para resaltar esto. Entonces, lo que hicimos fue que este es THETHETHT, y este es el otro THT, ¿verdad? Me he perdido algo. Sí. Y esto de aquí ahora es esencialmente nuestro antes de hacer esto, y esto es, voy a reescribir esto como y es igual a un an beta subrayado y de t más. Básicamente, estoy tomando la suma común entre ambos términos. Beta subrayado y más alfa por y subrayado y menos es igual a un j es igual a un an beta subrayado j pi de x subrayado j transponer pi de x subrayado y pi de x subrayado j transponer. Usaremos un color diferente, multiplicado por pi de x subrayado y, de acuerdo. Entonces, lo que vemos es que ahora teta de t más 1 se puede representar nuevamente como una combinación lineal de pi donde cada uno de estos es beta t más 1 de i, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí justo ahora? Entonces comenzamos con la regla habitual de actualización de descenso de gradiente de teta t más 1 es teta t más, ya sabes, más el gradiente. Y luego, para mostrar por inducción que teta t más 1 se puede representar como una combinación lineal de nuestros vectores de características, usamos la suposición inductiva de que teta t ahora se puede escribir como una combinación lineal de nuestros vectores de características. Así que conectamos, entonces conectamos esa expansión aquí y de manera similar conectamos esa expansión aquí y básicamente simplemente reorganizamos las sumas, ¿verdad? Y obtenemos que teta t más 1 ahora también se puede escribir como una combinación lineal de nuestros vectores de características donde los nuevos coeficientes para realizar la combinación lineal son estos términos. Sí, pregunta. Inaudible entonces, la pregunta está en el espacio de características de dimensiones superiores, las características no son independientes. Pero eso está bien porque no hicimos suposiciones de independencia acerca de que las características sean independientes para el descenso de gradiente. Entonces la actualización es la misma. Sí, la actualización es la misma, exactamente. Así que no nos importan cuáles sean las características. Simplemente actuamos. Entonces ejemplos inaudible. Bueno, entonces la característica para que la regresión lineal funcione, lo ideal es que las características no sean linealmente dependientes. En este caso, no son linealmente dependientes, ¿verdad? L o S o N algo dependientes, pero no es que uno de ellos sea una combinación lineal del otro, ¿verdad? Entonces esto es, con esta observación, obtenemos la regla de actualización en términos de betas. Ruido, déjame repasar esto una vez más. Solo porque esta es probablemente la parte más crucial para comprender los métodos del kernel, ¿verdad? Entonces comenzamos con los vectores θ, ¿verdad? Estamos realizando un descenso de gradiente sobre vectores θ o en el espacio de parámetros. Y esta es la regla de actualización que tenemos, ¿verdad? Y vimos ese θ1 por aquí. Ruido θ1 es trivialmente una combinación lineal de tus características según esta regla, donde a, θ0 es 0.
Entonces este término se cancela y obtienes θ 1 es igual a 0 más alfa, ya sabes, la suma sobre I de una n alfa multiplicado por I caret I multiplicado por la característica de X caret I. Entonces θ 1 es trivialmente una combinación lineal de nuestras características. ¿Cierto? ¿Todo bien? Entonces, ese tipo de arranque impulsa nuestro argumento inductivo, y para el paso inductivo, asumimos que θt ese ruido ya es una combinación lineal de nuestras características, y LOS los beta y son los coeficientes que forman el colineal U, combinación para θ para θt. Y ahora θt más un es, en esta expresión, ya sabes, expande nuestro θt en términos de los pesos lineales de de pi de x caret I, ¿verdad? Entonces, en este lugar conectamos la combinación lineal expandida, de pi de x caret I, y en este lugar conectamos la combinación lineal de la característica de x caret I y luego simplemente hacemos algo de álgebra, movemos cosas. Y lo obtendremos en la forma donde θt más 1 sigue siendo una combinación lineal de características de x caret I, donde el siguiente conjunto de coeficientes se calcula de esta manera. Bien, entonces eso completa nuestra prueba inductiva de que en el caso de una regresión lineal, sus vectores θ en cualquier etapa durante el descenso del gradiente siempre se pueden representar como una combinación lineal de nuestras características, ¿verdad? ¿Y alguna pregunta sobre esto? Sí. ¿Qué tal esto es inaudible esto es? Sí, tienes razón. Entonces este debería ser J. Sí. Gracias. Sí. Pregunta. ¿Por qué no está en SOS? ¿Por qué el resumen no está inaudible por aquí? La ecuación sobre n está incluida, es decir, sobre todos los ejemplos. Superposición, así que este fue un resumen. Tomé este resumen y este resumen, y este resumen común afuera. Entonces esto aparece solo una vez aquí. Bien. Entonces, esta suma es común para este término y este término. Así que lo he eliminado. ¿Tiene sentido? ¿O entendí mal tu pregunta? Lo siento, inaudible entonces, superpositivo cierto. Entonces, para cada uno, hay una suma aquí, y beta y aparece una vez por suma, y aquí aparece una vez por suma. Bien, y aquí hay, ya sabes, dos sumaciones anidadas. Entonces, aquí está el resumen externo y aquí está el resumen interno para esta versión beta. Entonces esa es la suma interna. Sí, ese es el resumen interno. Está bien. Así que ahora, ruido podemos escribir esto como, ya sabes, podemos escribir lo mismo, claro, en esto. Beta t más 1 y es igual a beta t de I más alfa multiplicado por I caret I menos j es igual a 1 hasta n beta j de t multiplicado por pi de x caret j. Transponer pi de x caret I. Muy bien, básicamente pon esto aquí donde ahora el siguiente. El coeficiente beta, el ISIM o coeficiente beta en el tiempo t más 1 es igual a esto de aquí, ¿verdad? Y esto lo hacemos porque I es igual a un ruido hasta n, y lo repetimos una y otra vez hasta que convergemos en nuestros valores beta, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente un descenso de gradiente escrito en términos de espacio θ, ruido, y este es el mismo descenso de gradiente escrito como coeficientes del vector de características, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que podemos notar de inmediato es que al principio, podría aparecer para cada iteración, para cada uno de los ejemplos que estamos resumiendo. Estamos haciendo un producto escalar entre dos vectores de características de alta dimensión en cada iteración para cada ejemplo, ¿verdad? Pero como sea, los productos escalares entre todas las características de alto nivel se pueden calcular previamente porque los ejemplos no cambian de iteración en iteración,
¿verdad? Por lo tanto, podemos precalcular el producto escalar entre cada par de ejemplos en ese espacio de características de alta dimensión y simplemente usar los valores precalculados en cada iteración. Bien, entonces esto no es cambiar de un ejemplo a otro, lo único que está cambiando son las betas, está bien, está bien. Y entonces las betas están cambiando, de iteración en iteración. Los mapas de características son constantes, por lo que podemos precalcularlos y usarlos. Entonces esto se evalúa en algún escalar, ¿verdad? Entonces puedes precalcular una gran matriz de escalares. Sí, pregunta. ¿Cuál es el último pi? Para nosotros inaudible, entonces esto es x caret j y este es x caret y. Bien. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿y si esto fuera de dimensión infinita? Está bien. Tenemos, una manera en la que ahora podemos representar nuestros parámetros, usando reemplazando nuestros parámetros con coeficientes. Debido a que θ en un espacio de características de alta dimensión, θ también habría sido de alta dimensión, ¿verdad? Así que llegamos a representar un vector de parámetros de muy alta dimensión con un conjunto de coeficientes donde los coeficientes tienen muchos coeficientes como número de ejemplos, que siempre es finito. Sin embargo, todavía tenemos un producto escalar entre potencialmente dos vectores de características de dimensión infinita, ¿verdad? Y ahí es donde entra en escena el concepto de núcleo. Bien, entonces el núcleo se define como entonces un núcleo es alguna función k, que mapea muy bien, 2. Entonces el script x representa el espacio donde residen las x. En este caso, ya sabes, en nuestro caso, x está en R, lo que significa que el script x es igual a R. Entonces toma dos ejemplos y los asigna a un número real. Bien. Entonces esta es la definición de un núcleo, y lo hace de tal manera que satisface k de x, z es igual al producto interno entre pi de x, pi de z, donde pi es algún vector de características. Bien, entonces, el núcleo correspondiente a un vector de características pi se define como una función donde el valor de la función es igual al producto interno entre el mapa de características del producto escalar x con el mapa de características de z. Entonces esto es lo mismo que pi de x transponer pi de z, ¿verdad? Bien. Sí. Pregunta. Inaudible, ¿puedes repetir la pregunta? Esta línea. La línea encima. Más o menos. Esto es definir el espacio. Entonces x está en el guión x. Bien. En este caso, el script x resulta ser R, pero en general, no es necesario que esté en R. Incluso podría ser como cadenas, el conjunto de todas las cadenas o el conjunto de todos los gráficos, ¿verdad? Es un espacio abstracto, y el núcleo es una función que toma dos elementos de ese espacio y devuelve un escalar de valor real. Y también satisface la propiedad de que el valor evaluado se puede expresar como el producto interno entre dos mapas de características o entre el mapa de características del producto escalar de entrada 1 con el mapa de características de la entrada 2, ¿verdad? Y por el ejemplo que vimos aquí, vale. Entonces, para el ejemplo donde pi de x es igual al conjunto de todos los monomios hasta el orden 3x, x1, x2, etc., cubo x1, ¿verdad? Donde, entonces este vector de características tiene un núcleo correspondiente. Entonces k de x, z es igual a 1 más el producto interno de x, z abrir corchete ruido más el producto interno de x, z al cuadrado más el producto interno de x, z. Esto es exactamente lo mismo que pi transponer pi de z. Entonces este es un ejemplo de kernel, ¿verdad? Donde para este mapa de características en particular que tenía, ya sabes,
Si X estaba en R, entonces P es aproximadamente del orden K, ¿verdad? Y para realizar un producto interno o un producto externo en este espacio de características de alta dimensión se requeriría más cantidad de operaciones, ¿verdad? Mientras que aquí, en la forma del núcleo, vemos que esto toma orden de, esto toma orden de, y esto toma orden de, ¿verdad? Y sumas tres de esas operaciones de orden de y todavía estás en orden de. Bien, entonces, este es un truco computacional en el que se puede representar un mapa de características de alta dimensión, o el producto escalar entre dos mapas de características de alta dimensión se puede representar de manera compacta mediante una función simple y muy directa como esta. Sí, pregunta. Inaudible porque es así. Sí. Inaudible este. Sí. Entonces, hay detalles de eso en las notas. Es álgebra, simplemente trabajas en ello y puedes ver que estos dos son exactamente iguales, ¿verdad? Podría darte algunas intuiciones, por ejemplo, no. Entonces 1x1, x2, hasta x. Y de manera similar, aquí tienes, por ejemplo, z1, z1, z2, hasta z. Tienes x1 al cuadrado, z1 al cuadrado, etc. Entonces, si tomas el producto escalar entre estos dos, obtienes un más x, un z, un más x2, z2 y así sucesivamente hasta x más x1 al cuadrado, z1 al cuadrado, y así sucesivamente. Y luego puedes agrupar los términos y cada uno de ellos corresponderá a uno de ellos. Inaudible sí, entonces la función del núcleo se define de manera que la forma funcional del núcleo siempre se puede reescribir como y en un producto escalar entre algún mapa de características de X y algún mapa de características de Z, donde se aplica el mismo mapa de características para ambas entradas, y luego tomar un producto escalar en ese espacio de características de dimensiones superiores, ¿verdad? Y de esta manera una operación de cubo de orden D se redujo a una operación de orden D. Si pregunta. Inaudible entonces el guión X es. Primero, es importante saber que el script X es la entrada al kernel o la entrada del mapa de características, ¿verdad? Entonces ese no es el espacio de alta dimensión. El script X no es el espacio de alta dimensión donde queremos hacer el producto escalar. El script X es el espacio sobre el que queremos, sobre el cual intentamos aprender, de modo que nuestros ejemplos residan en el script X, ¿verdad? Y el mapa de características toma algo escrito. Entonces, el mapa de características asigna el script XARP, donde P es potencialmente un espacio de dimensiones infinitas. Bien. Y la afirmación aquí es que en lugar de realizar productos internos en espacios de grandes dimensiones, allí, una característica pi puede tener un núcleo K correspondiente, donde la función del núcleo tiene una representación más compacta, lo que equivale a realizar un producto escalar en el espacio de alta dimensión. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo reduce el núcleo el número de operaciones? La forma en que reduce la operación es tan matemática que podemos ver que esta representación y esta representación son iguales, ¿verdad? Pero computacionalmente en esta representación requerimos operaciones cúbicas de orden D. Mientras que para hacer esto se requieren operaciones de orden D, operaciones de orden D, operaciones de orden D. Obtienes un escalar y luego haces un cubo cuadrado y los sumas, que son insignificantes, ¿verdad? Entonces, computacionalmente esto requiere orden D, mientras que requiere orden de cubo. Sí, pregunta. Entonces ese núcleo que escribiste siempre es específico para eso. Mapa de características. Sí. Entonces, el núcleo que escribimos aquí es específico de este mapa de características, exactamente. Y a continuación hablaremos sobre los núcleos en general.
Así que este es solo un ejemplo motivador donde, en lugar de realizar operaciones en, ya sabes, si de es 1000, en lugar de hacer un producto escalar con, ya sabes, 2000 millones de vectores dimensionales, podemos hacer algo con solo, ya sabes, vectores de un 000 dimensiones. Es como 1 millón de veces más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, si reemplazamos el producto interno entre estos dos vectores de características con el núcleo, terminamos con un algoritmo para regresión lineal como este, ¿verdad? Entonces esto es una regresión lineal kernelizada. Ahora lo primero es precalcular una matriz K, donde K subrayado y J es igual a K de X subrayado y X subrayado J, ¿verdad? Y es común en la literatura abusar de la notación y usar la misma letra K tanto para la matriz de F o R para la función del núcleo como también para lo que se llama matriz del núcleo, que es una matriz simétrica cuadrada de todos los núcleos. Se evalúa entre cada par de ejemplos, ¿verdad? Y esto es igual a pi de X subrayado y pi de X subrayado J, ¿verdad? Así que precalcule eso y luego haga un bucle, para todo y en un hasta n. Beta I de t más 1 es igual a beta I de t más alfa multiplicado por I subrayado y menos el bucle sobre J es igual a 1 hasta n. Beta J de t multiplicado por K subrayado y beta J de t multiplicado por K subrayado y sí. Está bien. Así que precalcule todos los n cuadrados posibles productos internos y construya lo que se llama una matriz del núcleo. Y una vez que lo precalculamos, aunque pis s o n para poder precalcularlo, aunque pis podría vivir en 1000 millones de vectores dimensionales usando la forma del núcleo correspondiente para ese vector de características, podemos, calcular cada elemento efectivamente en el orden justo, orden de en lugar de cubo de orden de para este tipo de mapa de características. Y luego repetimos este paso donde estamos actualizando los coeficientes correspondientes, donde los coeficientes beta de un paso a otro, de la siguiente manera. Y esto se toma directamente de aquí, donde reemplazamos este producto interno con K subrayado y J de la matriz del núcleo, ¿verdad? Y también podemos escribir esto de forma compacta como beta t más 1 es igual a beta t más alfa multiplicado por el vector y menos k beta t. Entonces estos dos son equivalentes, pero en lugar de hacerlo para todo y, puedes realizarlo en una iteración en un formato vectorizado. Hay una pregunta inaudible, así que voy a llegar a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos algunos términos en este mapa de características? Entonces esto no es entonces esto no será en el núcleo correspondiente a este mapa de características, que es verdad. Y entraremos en los mapas de características en un momento justo después de concluir este ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es para aprender ruido y para el tiempo de predicción, para predicción, entonces, tenemos h teta de x es igual a teta transpust a teta transpuesta pi de x. Y nuevamente, expandimos teta ya que y es igual a un an beta multiplicado por pi de x, transponemos pi de x, y es igual a un an beta y, k de x subrayado y, x donde x es el ejemplo de prueba, ¿verdad? Entonces, en el caso de la regresión lineal, sin mapas de características o sin núcleos, habríamos terminado con algún vector teta de alta dimensión. Y esto podría ser potencialmente de dimensiones infinitas. Es por eso que usamos nuestro formato de coeficiente para reescribir teta. Entonces esto es teta. Teta es, reescribimos teta como una combinación lineal de nuestros vectores de características donde los coeficientes correspondientes se aprendieron a través de este algoritmo, ¿verdad?
y en el momento de la predicción, evaluamos el núcleo entre nuestro ejemplo de prueba y cada ejemplo de nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Multiplicado por los coeficientes beta correspondientes, y esta será nuestra predicción, ¿verdad? Con esto, hagamos algunas observaciones. Ruido entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Así que hagamos algunas observaciones. Entonces, en nuestras observaciones, primero vemos que en nuestra regla de entrenamiento, correcto, entonces la regla de entrenamiento era beta es igual a beta más alfa, multiplicado por I menos K. Esa es la matriz del núcleo de beta y en el momento de la prueba, donde y es igual a de x caret y x, ¿verdad? En ambos, y de x no aparece, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante, ¿no? Hemos reescrito nuestros algoritmos de tal manera que el mapa de características de alta dimensión, pi de x, no aparece ni durante el entrenamiento ni durante las pruebas, y eso es lo más importante, porque si tenemos pi de x que aparece explícitamente en cualquiera de nuestras reglas de actualización, entonces tendríamos que calcular eso, y podría ser de dimensión infinita, ¿verdad? Entonces nos deshicimos completamente de pi de x, ¿verdad? Esa es la observación más importante. La segunda observación es la del momento de la prueba. Sí, pregunta. Inaudible entonces la pregunta es, si pi fuera de dimensión infinita, entonces el núcleo también tendrá una suma infinita. Y la respuesta es, no siempre. Hay muchos núcleos que veremos a continuación, donde, aunque tenga un vector de características infinitamente largo, su núcleo siempre se puede evaluar a veces incluso en tiempo constante, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos. La idea general es que la representación en forma explícita del mapa de características puede ser computacionalmente muy costosa y, a veces, habrá esta forma kernelizada más compacta donde esta forma explícita se puede calcular de una manera más eficiente, ¿de acuerdo? Sí, pregunta. Inaudible de esta ecuación. Actualizar regla. Sí. Entonces, en la regla de actualización, esto es solo entonces Kij representa el elemento ij de la matriz, y ese debería ser un escalar. Y el núcleo siempre calcula en un escalar. El núcleo siempre calcula en un escalar, ¿verdad? Y para beta, entonces beta es un vector, entonces beta de t es un rn, ¿verdad? Entonces beta t más un son. La JS y M a beta en el paso t más un es igual a la antigua beta más alfa, nuevamente escalar. Entonces escalar multiplicado por algo, y es un escalar y Kij son escalares, y estás sumando algunos escalares multiplicados por algún escalar, entonces todo esto es un escalar, ¿verdad? ENT o NCS. Inaudible, lo siento. Inaudible, entonces J es solo el índice que estás sumando. Inaudible, sí, entonces beta J es un escalar, entonces beta t es un rn. Entonces beta t subíndice b es un escalar, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es un escalar menos escalar por escalar, más escalar es igual a escalar, ¿verdad? Y de manera similar aquí, este es un vector en rn, y está en rn. K es n por n, beta t es rn, por lo que n por n veces rn te dará n. Entonces hay un vector n, la diferencia es un vector n, multiplicado por un escalar es un vector n más un vector n es igual a un vector n. Así que volvamos a nuestras observaciones. Entonces, lo primero que observamos es que hemos eliminado completamente pi de x, ¿verdad? Ese es el paso más importante. La segunda observación que hacemos es hacer una predicción. Necesitamos recordar todos nuestros ejemplos de prueba, ¿verdad? Entonces, para la predicción,
necesitamos que los ejemplos de entrenamiento se almacenen en la memoria, ¿de acuerdo? Y esta es probablemente la característica más distintiva de la regresión lineal que hemos visto. En la regresión lineal, comenzamos con un conjunto de entrenamiento, con X e Y. Aprendimos el vector θ realizando, digamos, las ecuaciones normales o el descenso de gradiente, y una vez que obtenemos el vector θ, podemos descartar todo nuestro conjunto de entrenamiento y solo trasladar el vector θ a partir de ese punto. Y para realizar una predicción en un nuevo ejemplo, todo lo que necesitaba era el vector θ. Ya no necesitabas los conjuntos de entrenamiento, ¿verdad? Pero con los métodos del kernel, eso ya no es cierto, ¿verdad? Al renunciar a la representación π de x, la representación explícita de π de x, también hemos renunciado a la posibilidad de tener un vector θ que podríamos, solo eso, podríamos llevar adelante, ¿verdad? En lugar de eso, debemos recordar todos nuestros ejemplos de capacitación. Me perdí una beta y estoy aquí. Nosotros necesitamos recordar todos nuestros ejemplos de entrenamiento y cuando obtenemos un nuevo ejemplo de prueba, evaluamos el kernel con cada ejemplo de entrenamiento y tomamos una combinación lineal de esas salidas del kernel ponderadas por el vector beta que aprendimos, ¿verdad? Por lo tanto, los ejemplos de capacitación deben llevarse a cabo tal como están en el momento de la prueba con los métodos del kernel. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y para comprender mejor lo que estaba sucediendo, así que supongamos que en la regresión lineal se nos dio una matriz. Vamos, entonces esta fue la matriz de diseño X, donde cada fila era un ejemplo. Llamemos a esto X, X un axon, y teníamos Y, ¿verdad? Y en regresión lineal, queríamos aprender un vector θ, ¿verdad? Entonces, si X estaba en R, θ también estaba en R, ¿verdad? Y cuando comenzamos el descenso de gradiente, comenzamos con algo de θ0 y luego realizamos una actualización de gradiente y obtenemos un θ1, ¿verdad? Y luego realizar una actualización y obtener θ2 y así sucesivamente, hasta que los vectores θ converjan, ¿verdad? Pero con los métodos del kernel, observamos el hecho de que los θ siempre fueron una combinación lineal de nuestros vectores X, ¿verdad? Esa es la observación que hicimos, que que θ en cualquier paso en el descenso del gradiente siempre podría representarse como una combinación lineal de nuestros vectores, ¿verdad? Y en su lugar almacenamos la beta 0, donde teníamos una beta, por ejemplo, ¿verdad? Y cada θ, digamos que esto era beta 0, y usando nuestro algoritmo aquí, obtendríamos beta 1, ¿verdad? Luego obtenemos beta 2, y así sucesivamente, donde cada una de las betas estaba en R, mientras que θ estaba en R, ¿verdad? θ tenía un componente por característica. Las betas tienen un componente por ejemplo, ¿verdad? Y cada vector beta tiene un vector θ correspondiente, donde el vector θ es, entonces θ de t es igual a la suma sobre I, es igual a un an beta de tx de I, ¿verdad? Y esto es cierto incluso si usamos este hecho para extender nuestra X a una dimensión alta. Entonces, supongamos que asignamos esto a π de X, que está en R, ¿verdad? Y ahora lo que solía ser un vector de dimensión de ahora es un vector de dimensión P, ¿verdad? Y esto, PODR y AMOS, PODR y AMOS podríamos haber mapeado XPAR a mapear X en algún π de X, y este π de X podría haber sido infinitamente ancho en dimensiones, ¿verdad? Y no importa qué tan grandes sean nuestros vectores de características, los vectores beta tendrán una longitud fija, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es lo que nos permite escalar en términos de características y simplemente recordamos los vectores beta correspondientes con los que ponderamos nuestros ejemplos.
¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, pregunta. Inaudible sí. Entonces la pregunta ¿es realmente práctico recordar todos nuestros ejemplos de capacitación en el momento de la prueba? Y la respuesta en general, sí, es necesario hacer eso, y eso hace que los métodos del kernel no sean muy escalables a medida que se obtienen muchísimos datos. Es por eso que, en la práctica, ves que cuando tienes muchísimos datos, ves que métodos como las redes neuronales y el aprendizaje profundo toman el control porque no tienen esta limitación de que necesitas recordar todos tus ejemplos, todos tus ejemplos de entrenamiento. Pero al mismo tiempo, hay algoritmos que veremos, de hecho más tarde hoy, llamados máquina de vectores de soporte, donde la máquina de vectores de soporte dará como resultado vectores beta que son muy escasos, lo que significa que la mayoría de ellos son ceros. Así que solo necesitas recordar algunos de tus ejemplos, y ambos se llaman vectores de soporte. Vamos a admitir vectores de soporte, pero en general, sus vectores beta pueden ser densos, lo que significa que necesita recordar todos sus ejemplos de entrenamiento hasta el momento de la prueba y, de hecho, ese es un gran obstáculo para escalar sus algoritmos hasta grandes conjuntos de datos. Y eso entra en juego, entra en juego, si quieres usar métodos del kernel. Así es, sí, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, veamos algunas propiedades de los granos, de acuerdo. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue fue un ejemplo de un algoritmo que era de regresión lineal que kernelizamos, ¿verdad? Y la regresión lineal es solo un algoritmo que puedes kernelizar. Puedes kernelizar muchos algoritmos y, de hecho, puedes seguir los mismos pasos e incluso puedes kernelizar modelos lineales generalizados, lo que significa que en una regresión logística o regresión de Poisson, también se pueden kernelizar donde reemplazas esto con alguna función g. Bueno, y ya sabes, al tener una función g, por ejemplo, conoces la función sigmoidea o la función logística, y siguiendo la misma receta, también podemos kernelizar cualquier algoritmo de modelo lineal generalizado. Y hay muchos otros algoritmos que también se pueden kernelizar. Y, de hecho, la cuestión de nuestros métodos centrales para clasificación o regresión, no, es una pregunta equivocada. Ya sabes cómo puedes, kernelizar muchos tipos diferentes de algoritmos, son métodos KRNL para modelos discriminativos o generativos. La respuesta es que pueden funcionar para ambos. Puedes kernelizar modelos generativos, puedes kernelizar modelos discriminativos, son métodos kernel para aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. Pueden funcionar para ambos. Ya sabes, puedes kernelizar algoritmos de aprendizaje supervisados, puedes, kernelizar algoritmos de aprendizaje no supervisados. Entonces, la kernelización, o lo que se llama el truco del kernel, es una técnica muy general que se puede aplicar en muchos lugares diferentes. Y veamos algunas propiedades de los núcleos antecedentes. Ejemplos de kernel, entonces ejemplo A, si k de x, z es igual a x transponer z al cuadrado. Y esto tiene el pi correspondiente de x es igual a x1, x2, x1, 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 x2, x de x de si x está en Rd. Bien, este es un ejemplo. De hecho, vimos un ejemplo más general anteriormente. De manera similar, puede tener el ejemplo B. Solo estoy escribiendo algunos ejemplos que están en sus notas. Si k de x, z es igual a x transponer z más c cuadrado. Entonces tomo el producto escalar, agrego una constante y luego lo cuadrado. Eso también puede ser también es un kernel
que corresponde a un vector de características que se ve así. Pi de x es igual a x1 cuadrado, x1, x2, y luego tienes la raíz cuadrada de 2c por x1, la raíz cuadrada de 2c por x2, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y puede que no sea obvio al principio, ya sabes cómo al observar esta forma, no es directamente obvio si se puede representar esto como un producto escalar entre dos vectores de características. Pero si lo analiza, puede crear una representación de características. Y de manera similar, cuando te dan una representación de características, no siempre es obvio si realmente puedes, ya sabes, ahorrar algunos cálculos creando una representación más compacta. Y de hecho, durante muchos años, esto fue como un área activa de investigación donde, ya sabes, los investigadores ideaban nuevos granos que tenían buenas propiedades, etc. Y también uno podría imaginar que el orden en el que presentamos los núcleos fue que primero se nos ocurrió un vector de características y luego vimos que el vector de características podría haberse representado como un núcleo más compacto. Pero en la práctica, la forma en que suceden las cosas en la investigación, en realidad es que a la gente se le ocurre una función k igual, ya sabes, a alguna forma. Sabes que k de x, z es igual a algo que involucra x, z y todo eso. Y luego intentaron, ya sabes, convencerse de que se les puede ocurrir algún vector de características. En realidad, a la gente se le ocurren funciones y trata de demostrar que es un núcleo en lugar de comenzar con un mapa de características y ver si hay un núcleo correspondiente. Bien. Y los núcleos también pueden verse como métricas de similitud. ¿Hubo alguna pregunta? Sí, pregunta. Entonces x1, 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 x2, x1, x3, etc., luego x2, x1, x2, 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 x3. Entonces este es un mapa de características. Un mapa de características solo puede funcionar en una entrada, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que cuando escribimos k de x, z es igual a pi x transpone pi de z. El pi, el mapa de características, solo debe involucrar términos de una entrada. Entonces inaudible eso sería, ya sabes, x subrayado 1, z subrayado 1 más x subrayado 2, z subrayado 2, etc., entero al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería x subrayado 1 al cuadrado, z subrayado 1 al cuadrado más x subrayado 2 al cuadrado, z subrayado 2 al cuadrado más términos cruzados, ¿verdad? Y esto es x subrayado 1, x subrayado 1. Y para pi de z va a ser z1, z1. Y cuando hagas el producto escalar, obtendrás este término. Bien. Entonces, los núcleos pueden verse como métricas de similitud, lo que significa que si se puede, entonces, los núcleos generalmente se construyen de manera que ejemplos similares se evalúen con un valor más alto en el núcleo y ejemplos diferentes se evalúen con un valor pequeño en el núcleo, ¿verdad? Y esta idea de usar núcleos como métricas de similitud en realidad aparecerá en uno de los temas futuros que cubriremos llamado procesos gaussianos, ¿verdad? Los procesos gaussianos son un método del núcleo, un algoritmo y, allí, se destaca el núcleo que actúa como una métrica de similitud. Ruido en su ejemplo B, y yo no puedo leer lo que está escrito allí. Lo lamento. En el segundo conjunto de paréntesis al cuadrado. Sí. Entonces esto es x transponer z más c. C. Alguna constante c. Fresco. Todo al cuadrado, y esa c aparece por aquí. Gracias. Lo siento. Entonces, los núcleos pueden verse como métricas de similitud. Y queremos que k de x, z sea alto para x, z similares. Y queremos que sea bajo para x, z no similares,
¿verdad? Y esto debería ser algo así como esto podría ser obvio. La razón por la que n o s o t r o s nosotros, decimos esto es porque cada ruido x, z es igual a pi de x transpone pi de z. Y hemos visto que para vectores orientados de manera similar, pi x y pi z su producto escalar será alto si están orientados de manera algo similar, lo que significa que son, ya sabes, ejemplos similares, y similares, ya sabes, el producto escalar entre, ya sabes, vectores opuestos, que apunten en dirección opuesta será negativo, lo que significa que si no son similares, el núcleo los evaluará para que tengan un valor más pequeño. Y de hecho, también existe este núcleo que es muy popular, k de x, z igual al exponente de menos x menos z al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Así que este núcleo también se llama núcleo gaussiano, porque parece, ya sabes, gaussiano, sujeto a, ya sabes, si ignoras el constante de normalización, esto también se llama, núcleo exponencial al cuadrado porque lo elevas al cuadrado y lo exponencias. Y la idea aquí es que si x y z son muy cercanos o similares, x menos z será 0 y el exponente de 0 es solo 1. Pero si x y z están muy separados, entonces x menos z será un valor grande. Y la raíz cuadrada de eso también será un gran valor. Y el exponente de un valor grande negativo es a ese está cerca de 0, ¿verdad? Entonces, para ejemplos similares, el núcleo gaussiano se evaluará más cerca de 1. Y para ejemplos diferentes, se evaluará cerca de 0, ¿verdad? Y este núcleo en particular tiene si lo expande, lo cual, diría, está más allá del alcance de nuestro curso. Si expandiera este núcleo a un vector de características, entonces verá que existe el núcleo gaussiano. Tiene un vector de características de dimensión infinita. Pero eso está más allá del alcance de este curso. Una pregunta. Sí, pregunta. Inaudible sí. La pregunta es ¿hay alguna relación entre esto y la regresión ponderada localmente? Sí, existen conexiones, pero no cubrimos la regresión ponderada localmente. Así que no entraré en ello en la conferencia. Pero sí, hay algunas conexiones. Sí, ruido entonces ahora la pregunta es, dada un keru, una función del núcleo K, ¿cómo sabemos o dada una función K, que la convierte en un núcleo? ¿Cómo sabemos que una función K es un núcleo? Ruido, ¿verdad? Entonces condiciones necesarias para que K sea un núcleo, ¿verdad? Entonces, antes que nada, K debería ser simétrico, ruido lo que significa K de x, Z debería ser igual a K de z, x, ¿verdad? Y luego, para una colección determinada de ejemplos, digamos de x subrayado una x, m. Ahora, una colección de ejemplos de que esto puede no ser un conjunto de entrenamiento. Podría ser cualquier colección de m ejemplos. La matriz del núcleo K subrayado y J es igual a K de x subrayado y x subrayado J, donde la colección de ejemplos podría ser cualquier cosa, ya sabes, incluso sin ninguna relación con tu conjunto de entrenamiento. Esta matriz nuclear K es simétrica y semidefinida positiva, ¿verdad? Y la razón por la que debería ser semidefinido positivo es que es bastante fácil de ver. Entonces, considere algún otro vector z y z transpuesto que se pueda escribir como suma sobre i, suma sobre j, z subrayado i, k subrayado i, j, z subrayado j, ¿de acuerdo? Y esto, ya sabes, si sigues algunos pasos, verás que esto es igual a la suma de k, donde k es es el número de características en esto, vector de características, ruido. Entonces demostramos que z transpuesta c es mayor que 0 para cualquier z, ¿verdad?
ruido. Entonces, si un núcleo, entonces la definición de un núcleo como recordatorio, la definición de un núcleo correspondiente a algún vector de características pi es pi de x transpone pi de z. Esta es la definición matemática, ¿verdad? Pero en general, esta podría ser cualquier función k, que evalúe el mismo valor que el producto escalar explícito. Y esa es la definición de un núcleo, que tiene una representación de características como esta. Y para que un NUCL o para que cualquier función k sea un núcleo, estas son las condiciones necesarias para ello. Y la segunda condición necesaria de A, entonces esta es la simétrica y está en, ya sabes, cómo la condición Ps en un conjunto de ejemplos. Hay un teorema llamado teorema de Mercer, que dice que esta condición necesaria también es una condición suficiente para que K sea un núcleo, ¿verdad? Entonces, el teorema de Mercer dice, sea K. En este caso, simplemente nos limitaremos a que R caret de se dé a R. Entonces esta es la función de suma, la función de suma. Entonces, para que K sea un núcleo, es necesario y suficiente ruido para x caret 1 hasta x caret m. La matriz del núcleo correspondiente K es igual a K igual a K de x caret y x caret j es semidefinida positiva y simétrica, ¿verdad? Entonces, el teorema de Mercer nos dice que una función k debe ser un núcleo, y para cualquier colección de ejemplos de entrada, la matriz del núcleo correspondiente será simétrica y semidefinida positiva, y si esta propiedad se cumple para 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 cualquier conjunto de UHU ejemplos, si la matriz del núcleo correspondiente es positiva y semidefinida, entonces K debe ser un núcleo, por lo que va en ambos sentidos. Y la demostración de este teorema está más allá del alcance de nuestro curso, pero aún podemos tener algunas intuiciones al respecto, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, hace unas cuantas conferencias, vimos este tipo de relación entre el álgebra lineal y el análisis funcional, ¿verdad? En eso, los vectores son como funciones, ¿verdad? Y las MATR y CS, MATR y Z son como operadores o funciones con dos entradas también. Funciones con, por ejemplo, X e Y, ¿verdad? Entonces la función del núcleo K, ¿verdad? CUAL para lo cual resolvemos, ya sabes, muchas representaciones compactas. Imagine que este núcleo es una matriz de dimensión infinita, ¿verdad? Se extiende hasta el infinito en todas direcciones, ¿verdad? Y KDS, llamémoslo X, Z es, ya sabes, se evalúa con algún valor, ¿verdad? Donde en un eje considere la fila X y en el otro eje considere la columna Z, la fila X, la columna Z, ¿verdad? Imagine que esto es una función de dos entradas. Y en este caso, estoy dibujando los ejes horizontal y vertical como lineales, pero, ya sabes, piensa en esto como un eje abstracto. Entonces cada columna corresponde a Z, que en realidad podría ser un vector en sí mismo, ¿verdad? Aquí, parece como si, el eje ZS es un valor real, pero, ya sabes, ZS es pensar en cada uno de los ejes como algunos ejes abstractos, ¿verdad? Entonces K de X, Z te dará, evalúa hasta algún valor, y si tiene una colección, X caret una X caret M, entonces evaluar, digamos, K de X un X2 estaría aquí, K de X un X3 estaría aquí, K de X un X3 estaría aquí. ENT o NCS y de manera similar K de X2 X1 y así sucesivamente, ¿verdad? Y vas a extraer estas evaluaciones, cierto, en una matriz del núcleo donde cada fila pertenece a X caret 1, X caret 2, etc, X caret M y de manera similar X caret 1, X caret M, ¿verdad? Y también sabemos que K se puede representar como la característica COM o como
como el producto interno entre dos características, lo que significa que K es de alguna manera un núcleo definido positivo o una función definida positiva. Y lo que significa es que si tomas algunos ejemplos, significa que eliges algunos ejes y extraes los valores en una matriz. Esta matriz es siempre semidefinida positiva. Y dice sí solo sí, lo que significa, si existe alguna matriz para cualquier colección de ejemplos, si extraes las evaluaciones, obtienes una matriz semidefinida positiva. Y si eso es cierto para cualquier matriz semidefinida positiva, entonces K es un núcleo válido, lo que significa que es una función definida positiva. Y esa es básicamente una forma de decir, cualquier submatriz de una matriz semidefinida positiva también es semidefinida positiva, ¿verdad? Entonces, el núcleo de Mercer. El teorema de Mercer es básicamente una forma de decir, una submatriz de cualquier matriz definida positiva también es definida positiva. Ruido y eso es solo una intuición PARA, lo que, el núcleo de Mercer, nos está diciendo. Bien, eso es todo en términos de propiedades de los granos. Para, como dije, para demostrar que una función es un núcleo, tienes dos opciones. Demostrar que K es kernel. Solo para resumir esto, ya sabes, construye pi de manera que K sea igual a pi transpuesta pi, ¿verdad? O dos, porque usa el teorema de Mercer, que significa que para cualquier colección de x caret una x caret m, Kij es igual a k de x caret y, x caret j es semidefinido positivo, ¿verdad? De hecho, también hay un 3, que generalmente es muy difícil demostrar que la integral doble de para cualquier f o todas las f la integral doble de f de x, k de x, x', f de x', x', es mayor o igual a 0. Entonces, esto básicamente significa que esta matriz de dimensión infinita es semidefinida positiva. Y esto quiere decir, ya sabes, una submatriz es semidefinida positiva. Y el teorema de Mercer básicamente nos dice que esto será válido para cualquier submatriz. Ya sabes, es básicamente una declaración que dice que cualquier submatriz de definida positiva también es definida positiva. Sí. Inaudible sí. Esta es solo la forma cuadrática escrita en análisis funcional, en notación de funciones. Sí, ruido está bien. Eso es todo sobre los núcleos. Así que vimos núcleos para regresión lineal y ahora vamos a dedicar un poquito de tiempo a ver cómo se usan en máquinas de vectores de soporte. Entonces, máquinas de vectores de soporte. No vamos a cubrir las máquinas de vectores de soporte en detalle en esta clase. Sobre todo porque, una vez, las máquinas de vectores de soporte, como ya sabes, hace 10 años, eran un tema muy candente y cada vez hay menos interés en las máquinas de vectores de soporte. Pero sigue siendo interesante ver cómo se formulan las máquinas de vectores de soporte y cómo los núcleos desempeñan un papel allí. Ruido, ¿verdad? Así que admita máquinas de vectores. Ruido entonces, las máquinas de vectores de soporte son un algoritmo de clasificación discriminativo. Y la idea de las máquinas de vectores de soporte es, si tienes algunos ejemplos, x subrayado 1 y x subrayado d. Y digamos que tiene algunos ejemplos aquí y algunos ejemplos de ruido aquí. Bien. Ahora bien, ¿cómo se nos ocurre un hiperplano de separación, verdad? Con solo mirar esto, hay tantos hiperplanos posibles que se nos ocurren. Por ejemplo, este podría ser un hiperplano de separación. Bien, hay tantos e infinitos hiperplanos de separación posibles que se nos podrían ocurrir. Y la pregunta es, ya sabes, ¿cuál debería ser el hiperplano de separación ideal que nosotros, que podamos encontrar, dado un conjunto de datos como este que es, separable?
Y para eso, la respuesta utiliza este concepto llamado margen, ¿verdad? Entonces el margen es ruido. Básicamente nos dice ruido correcto. Entonces el margen puedes pensar en el margen como y subrayado y. Está bien. Antes de entrar en eso, algunos cambios de notación con respecto a antes y subrayado y solo para esta conferencia. Piense en ello como si estuviera en más uno menos un en lugar de un y cero, solo porque hará que la notación sea un poco más simple. Pero esto es solo un cambio superficial, es decir, nada cambia fundamentalmente. Simplemente estamos usando números diferentes para indicar clases diferentes. Y los parámetros ruido serán W y B, donde W está en R subrayado de y B está en R y, por ejemplo, X también está en R subrayado de. Y hacemos predicciones con W transponer X más B. Lo que esto significa básicamente es que asumimos que no estamos cargando el término de intersección x0 igual a 1 en nuestros ejemplos, y vamos a tener un parámetro explícito escrito por separado llamado b en lugar de tener un interceptor. Bien, entonces el margen se define como y subrayado y multiplicado por w transponer x subrayado y más b, ¿verdad? Ahora, la idea es nuevamente muy similar a la regresión logística, donde nuestro valor predicho W transpone X más B. Queremos que sea mayor que 0 para y es igual a más 1. Y queremos que sea menor que 0 para y es igual a menos 1. Entonces, supongamos que esto es y es igual a más 1 clase, y esto es y es igual a menos 1 clase, ¿verdad? Queremos que y subrayado y multiplicado por W transponga X más B sea mayor que 0 para y es igual a 1. No, queremos que W transponga X sea mayor que 0 para y sea igual a 1, y W transponga X ser menor que 0 para y es igual a menos 1, lo que significa que y subrayado y multiplicado por W transponer X más B siempre debe ser mayor que 0 para y es igual a 1 y es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces lo que deseamos es que el margen sea grande, ¿verdad? Y la definición del margen tiene en cuenta que, para algunos de los ejemplos, W transponer X más B será mayor que 0, y para algunos es menor que 0. Y para los casos en los que se supone que es menor que 0, lo multiplicamos por menos 1. Entonces, el margen, ya sabes, después de multiplicar por menos 1 tiene que ser grande sin importar cuál sea el ejemplo, ¿verdad? Y la idea de la máquina de vectores de soporte es calcular el margen para, a partir del hiperplano dado, calcular el margen con respecto a todos los ejemplos y maximizar el margen más pequeño. Bien, esa es la idea de la máquina de vectores de soporte, lo que significa, en general, ahora, por ejemplo, para este hiperplano de separación, el margen más pequeño está aquí, ¿verdad? Y para este hiperplano, el margen más pequeño está aquí, ¿verdad? Y para este hiperplano, el margen más pequeño probablemente esté aquí, ¿verdad? Y queremos elegir el hiperplano que nos dé el mayor margen pequeño, ¿verdad? Entonces calcule el margen más pequeño y elija el hiperplano para el cual el margen más pequeño sea el más grande, ¿verdad? Y esa es la intuición detrás de una máquina de vectores de soporte, ¿verdad? Ahora, una cosa que puedes observar es que si somos capaces de encontrar algún hiperplano para el cual podamos clasificar correctamente todos los ejemplos, si puede encontrar uno de esos W y B que clasifique correctamente todos los ejemplos, entonces con esta definición de margen, podemos engañar al sistema eligiendo versiones escaladas de W y B. Entonces, por ejemplo, en lugar de W, si tenemos 2W y en lugar de B, tenemos 2B, entonces el margen según esta definición efectivamente se duplica, ¿verdad? Entonces,
Si buscamos un hiperplano de separación donde esta noción geométrica de margen es mayor en algún sentido, donde el margen geométrico más pequeño es mayor, entonces esta definición de margen podría ser vulnerable a ser manipulada. Siempre puedes ampliar tu W y aumentar tu margen aún más, aunque no cambia tu hiperplano de separación de ninguna manera, ¿verdad? Y es por eso que esto también se llama margen funcional. Entonces, una máquina de vectores de soporte es un algoritmo que intenta maximizar el margen geométrico, lo que significa la distancia geométrica real entre el hiperplano de separación y los ejemplos, ¿verdad? Esta no es la distancia geométrica entre X y el hiperplano, ¿verdad? Porque esto, puedes, puedes usar 2W y 2B. Y ruido, entonces si W transpone X más B es igual a 0, esto corresponde al hiperplano de separación. Puede escalar sus W y B con cualquier escalar y aún tener el mismo hiperplano de separación. Pero esta definición de margen daría como resultado a un valor mayor. Obtendría un margen funcional mayor para el mismo hiperplano de separación, ¿verdad? Y la máquina de vectores de soporte aborda este problema específico. Y en este curso solo veremos la formulación del problema y no lo resolveremos. Pero la máquina de vectores de SOPORT ruido, entonces, en la máquina de vectores de soporte, buscamos un valor de W y B tal que W y B nos den el margen ideal. Y este es el objetivo equivocado a maximizar porque este objetivo es vulnerable a ser ampliado y engañado, ¿verdad? Entonces, el objetivo que utilizan las máquinas de vectores de soporte es este. Así que minimice el espectro W y B ruido y es igual a un AN, máximo 0,1 menos y subrayado y por W transponga X subrayado y más B más 1 sobre C ruido W al cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces tenemos a un menos y subrayado y multiplicado por W transponer X más B. Y tenemos un máximo entre este multiplicado por 0, ¿verdad? Este término aquí se denomina comúnmente pérdida de bisagra. Verás por qué se llama así, o a veces también se le llama pérdidas. Quizás veas este término en muchos casos. Entonces, lo que esto significa es, ya sabes, si queremos pensar en esto como tu margen. Ya sabes, este sigue siendo el margen de función. Está bien. Llamemos a esto igual a gamma de I. Muy bien. Y si esto es gamma, entonces el ruido, la pérdida de bisagra se ve así, ¿verdad? Entonces todo este término se llama pérdida de bisagra. Pérdida de bisagra. Y se ve así. ¿Por qué se ve así? Entonces, si para todos los valores donde el margen no incluye el un menos, entonces este es el margen. Entonces, siempre que el margen sea mayor que 1, entonces el término de la derecha después de la coma será menor que 0. Entonces, para todos los valores de n, el margen es mayor que 1, el momento derecho mano derecha, el segundo término será menor que 0 y el máximo entre 0 y un número negativo será 0. Por lo tanto, la pérdida de bisagra para cualquier valor de gamma o margen mayor que 1, la pérdida de bisagra es siempre 0. Y para todos los valores en los que la pérdida de bisagra se evalúa en algo menor que 1, por lo que, por ejemplo, si la pérdida de bisagra se evalúa en, digamos 0,1, entonces esto estará entre un máximo de 0 y un menos 0,1, eso es un máximo de 0 y 0,9. Entonces, cuando GAMMA es 0,1, la pérdida será 0,9, ¿verdad? Y a medida que sigas disminuyendo aún más la gamma, la pérdida de bisagra será cada vez mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Lo que esto básicamente nos dice es aprender W y B de manera que W transponga X más B sea al menos más 1. Queremos que sea apenas mayor que 0 para y es igual a más 1. Pero la pérdida es reveladora. En realidad,
no estamos satisfechos si es mayor que 0, en realidad lo haríamos mayor que 1, ¿verdad? Ve más allá. ¿Y por qué sabemos que? Porque sabemos que este margen funcional, ahora, este margen funcional es vulnerable a este tipo de escalamiento donde, ya sabes, el algoritmo puede, una vez que el algoritmo encuentra una W y una B tales que W transponer X más B es 0,1. Podría simplemente ampliar W y B aún más para aumentar TUL el margen para ser mayor que 1. Y para protegernos contra ese tipo de escala, también penalizamos la norma de W, que significa que no se puede simplemente aumentar el valor de W ampliándolo y aumentando así el margen funcional. En realidad necesitas, ya sabes, encontrar una RWV adecuada, tal que, ya sabes, exista, tal que en realidad estén muy lejos de los ejemplos. Está bien. Y esta formulación se puede reescribir COM o entonces este problema de optimización se puede reescribir como min xi W, B medio W cuadrado más C multiplicado por la suma de I es igual a un AN. C y tal que I multiplicado por W transpone X y más B mayor que igual a 1 menos CI. Para todo y en una N y debido a que Xi es mayor que 0, y es igual a un N. Ahora bien, esta formulación se ve diferente a esta, pero las dos en realidad son equivalentes en el sentido de que la solución óptima que se obtiene para W y B de este problema es la misma que W y B que obtendrías de este problema. Y la razón por la que no queremos que se busque este formulario directamente es porque este operador máximo no es diferenciable. Mientras que esto es lo que también se llama un problema convexo, donde las pérdidas son convexas, lo que queremos minimizar y las restricciones son convexas. Y una vez que tienes un problema, escrito de esta forma donde el objetivo y las restricciones son todos convexos, entonces hay muchos solucionadores que pueden resolverlo por ti, ¿verdad? Y la forma en que otro tema en la optimización convexa es que para cada problema convexo hay un problema dual equivalente, ¿verdad? Entonces esto también se llama, piense en esto como el problema convexo primario. En consecuencia, se trata de un problema de doble convexidad. Y el problema de la doble convexidad se parece a esto. Máximo sobre alfa. Para que quede claro, no es necesario conocer la optimización convexa para este curso y no es necesario saber cómo derivarla. Solo necesita tener una idea de cómo SMI intenta optimizar el margen geométrico. Y si bien este es solo el margen funcional puede engañarse simplemente escalando U y B. Entonces, en cambio, SMI incluye este término de penalización para evitar ser engañado. Y eso es equivalente a este problema convexo. Y eso equivale a este problema de doble convexidad. Sí, pregunta. Antecedentes buena pregunta. ¿Por qué no penalizamos a B? Hay buenas razones por las que no quieres penalizar a B. Porque si penalizas a B, estás restringiendo tu hiperplano de separación para que esté cerca del origen, ¿verdad? Pero no tiene ningún valor hacer eso. Quiere, quiere darle libertad a su algoritmo, lo coloca tan lejos del origen como sea necesario, dependiendo de los datos. Antecedentes entonces, y yo diría que te animo a que revises las notas y podrás ver por qué penalizarse es una idea equivocada si, ya sabes, si todavía estás interesado. Pero la intuición es que al penalizar a B, estás restringiendo el algoritmo para que tenga un hiperplano cercano a 0. Y eso, ya sabes, parece bastante arbitrario. Antecedentes entonces, la cosa es que W y B funcionan de manera diferente. Entonces B te dice que tan lejos puedes estar del origen y no quieres ningún tipo de restricción allí. Entonces hay un problema dual equivalente, de I menos la mitad de I.
Esta es una suma doble sobre ij, alfa y alfa j y un producto interno entre x y xj tal que 0 menor que igual a alfa y menor que igual a c. Y la suma de y es igual a un an, alfa y es igual a 0. De todos modos, si conoces el análisis convexo, si conoces la optimización convexa, este problema puede reescribirse de esta forma. Pero no necesitas saber COM o COM o COM o vas de aquí hasta aquí para este curso, ¿vale? Pero una vez que lo escribes de esta forma, verás que terminamos con un término en el que hacemos o tomamos un producto escalar entre pares de ejemplos. Y lo estamos haciendo en todos los pares, ¿verdad? Aquí estamos tratando explícitamente de aprender W y B, ¿verdad? Y para establecer la similitud entre la regresión lineal, es como tratar de encontrar el vector θ. Pero en la forma dual estamos tratando de encontrar alfa, una colección de coeficientes, alfas donde cada alfa es el peso que aplicas a cada ejemplo. Y eso fue muy similar a las betas, por ejemplo, que vimos en la regresión lineal. Ruido entonces, en el problema dual, estamos tratando de encontrar los coeficientes con los que ponderamos los ejemplos. Y podemos representar el algoritmo completamente en términos de un producto escalar entre ejemplos, ¿verdad? Y aquí puede reemplazar este producto escalar con el mapa de características. Y puede reemplazar ese producto escalar entre funciones con un kernel. Y así es como los núcleos entran en escena en las máquinas de vectores de soporte que utilizan la formulación dual, ¿de acuerdo? Y la única propiedad única. No diría que una propiedad única o una propiedad agradable de las máquinas de vectores de soporte es que una vez que resuelves este problema, el conjunto de alfas que obtienes como resultado de este problema de optimización será escaso, lo que significa que solo una pequeña cantidad de alfa y serán distintos de cero, pero la mayoría de los alfa y serán cero, ¿verdad? Y eso significa que aquellos conjuntos de ejemplos en los que las y alfa eran distintas de cero se denominan vectores de soporte. E intuitivamente, esos serán los ejemplos más cercanos al hiperplano de separación. Está bien. Creo que se nos acabó el tiempo y eso es prácticamente todo lo que queríamos cubrir sobre las máquinas de vectores de soporte. La idea principal que debes recordar sobre las máquinas de vectores de soporte para este curso es la idea de margen funcional versus margen geométrico, y que es posible escribirlas en este problema de doble convexidad como este problema de doble convexidad, y eso dará como resultado coeficientes escasos, ¿verdad? Eso es todo lo que necesitas saber sobre SVM para este curso.